gracias por acompañarnos. Soy Pamela Valdés. Iniciamos este informativo con noticias tristes. Y es que una mujer de aproximadamente 25 años fue arrollada en el bulevar El Pedregal en la zona 4 de Misco, falleciendo en el lugar por un trauma de cráneo. La víctima no iba sola, llevaba en sus brazos a un pequeño de alrededor de 6 meses que logró sobrevivir al incidente. Al llegar los bomberos municipales lo encontraron llorando, a la par de la que presuntamente es su madre. Lo revisaron para determinar que no estuviera herido y se determinó que tenía que ser llevado a la emergencia del Hospital Roosevelt, acompañado por miembros de la PGN. Mientras que las autoridades deberán investigar el hecho, pues aunque se dice que fueron atropellados, la mujer iba solo con ropa interior, por lo que pudo haber pasado algo más. En otros temas, el Ministerio Público informa que por una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos se giró una orden de aprehensión en contra del exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, por delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, fraude y conspiración. Según el ente investigador, la orden fue dictada por el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, luego de una investigación en la que se ha llegado a establecer la suscripción de acuerdos de colaborador eficaz en fraude de ley, posiblemente para generar impunidad y menoscabar los recursos del Estado de Guatemala. El Juzgado Séptimo de Primera giró una primera orden de captura contra el exfiscal. El trasiego de 515 kilos de cocaína por el río Escondido en Puerto Barrios, Izabal, ha dejado a presuntos narcotraficantes capturados y luego expuso corrupción en el sistema de justicia de ese departamento. En la audiencia de primera declaración, escuchas telefónicas sugieren que jueces habrían recibido dinero a cambio de otorgar libertad a los señalados de tráfico de drogas. En escuchas telefónicas que se le hicieron a Gerardo Fajardo López, aseguró Carlos Humberto Ramírez Escobar, secretario del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad de Puerto Barrios en Izabal, afirmó que el juzgador Edgar Aníbal Arteaga López había aceptado pagos. Este 30 de noviembre se conmemora el Día del Periodista en el país. Quienes ejercen de forma independiente realizaron un plantón para manifestar por las diversas campañas de desprestigio y difamación que están viviendo, además de la persecución que están realizando el propio Ministerio Público. ¡No nos callarán! ¡No nos callarán! ¡No nos callarán! Bajo el lema Prensa contra la censura y no nos callarán, periodistas independientes marcharon este día desde la Plaza Central a Casa Presidencial para exigir respeto a la independencia y a la libertad de expresión, además de denunciar las agresiones y ataques que han existido en contra de periodistas que investigan y denuncian a los funcionarios públicos. Y estos ataques van desde campañas de odio, desde campañas en las redes sociales de hostigamiento, pero también el uso del derecho penal a través de demandas que no tienen sustento. Y vemos también en los departamentos y a nivel local la persecución de muchos periodistas. Y el llamado de cualquier gobierno democrático es a la transparencia. Lo que está haciendo este gobierno es, por el contrario, convertirse en un régimen opaco. A los net centers que atacan de diferentes maneras, de intimidación, ese es uno de los retos que hemos tocado y que hemos enfrentado hoy en día. Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021, el Observatorio de los Periodistas de la APG registró 116 casos de ataques y restricciones de distinta índole contra medios de comunicación y periodistas. De estos, 39 están relacionados directamente con funcionarios o empleados de presidencia, Congreso, Cortes, Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad en este mismo periodo, de acuerdo a la información que nos proporcionó la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. Ellos recibieron 73 denuncias y la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la PDH conoció 120 casos. Pero en los últimos 2 años, durante el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, estas se han incrementado, poniendo en riesgo la libertad de prensa, según ha denunciado la Asociación de Periodistas de Guatemala. Es el periodo de gobierno en el que más agresiones se han registrado y en el que ha habido un retroceso mayor en comparación con sus antecesores, y lo cual nos hace temer que la libertad de expresión, las garantías para que los periodistas puedan realizar su labor sin ningún tipo de restricción o sin ningún tipo de presión se agrave, y por el contrario, en lugar de que exista una mayor libertad de expresión,
exista mayores limitaciones y autocensura de los periodistas. Con imágenes de Eric Ávila y María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Cambiamos de tema porque esta mañana vecinos de Prados de Villahermosa salieron a las calles a manifestar en contra de una empresa que distribuye el agua potable en el sector. Señalan que llevan más de 5 días sin el vital líquido. Varios vecinos se reunieron para protestar por la falta del vital líquido en sus hogares. Según ellos, la empresa Praguas es la que distribuye el agua en el sector y llevan más de 5 días que no brindan el servicio. Por el momento, cada 2 días han enviado pipas con agua para darles a los vecinos. Siempre nos sucede lo mismo y nos mienten, ¿verdad? Que nos dicen 3 días, 4 días, una temporada que pasamos hasta 6 meses sin agua. Es cierto, nos pasan dejando, ¿verdad? Pero cuesta, es incómodo entrar el agua. Algunas personas han tenido que optar por comprar el agua en algunas empresas privadas. El costo es de 300 quetzales a 400 quetzales la pipa. Según los vecinos, la falta del servicio de agua no es solo ahora, sino que cada cierto tiempo. Algunos de los vecinos mencionan que la empresa siempre da la misma excusa. Nos ha afectado bastante porque ya que mi mamá tiene comedor, yo tengo una venta de una carnicería y nos ha afectado bastante estar acarreando agua y no pasan todos los días en las pipas. No que pasan un día sí, un día no y todavía lo dejan que sea muy tarde las aguas, pues las 6, 7 de la tarde, muy tarde dejan el agua. Según las personas que residen en el sector, a pesar de los constantes cortes de agua, el recibo llega puntual y si el vecino se atrasa 2 meses, se le corta el agua. La empresa encargada del servicio asegura que dará una postura en los próximos días. Con imágenes e información de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Y en otras novedades, más de 85 ventas de productos navideños serán instaladas alrededor de los mercados de Mazatenango a partir del 1 de diciembre. Los presidentes de COCODE están inconformes debido a que constituye un riesgo latente la venta de productos derivados de la pólvora. La comuna lleva varios años tratando de crear la Plaza Navidad para reubicar las ventas navideñas y alejarlas de los mercados. Sin embargo, no se ha logrado. Hay un diseño realizado por la Comisión de Tránsito de la Municipalidad, pero fue presentado a finales de noviembre, ya no daba por lo menos entrar al análisis profundo y a tener el consenso con los potenciales vendedores, entonces se dejó que esta situación se manejara despacio ya para el próximo año si Dios nos concede la vida. Para los presidentes de COCODE, es un riesgo instalar ventas navideñas alrededor de los mercados, además ocasionan embotellamientos, ya que reducen las calles. Tenemos el inconveniente no solamente con las ventas de pólvora, sino con todos los comercios que para esta época pues se instala y que definitivamente cuesta pasar. Ya aún a pie es bastante difícil cuando entramos en estas épocas. Estos productos pues son altamente inflamables de alguna manera, los calores son intensos que estamos sufriendo aquí en Mazatenango y pues consideraría que la municipalidad debe de colocar a estas personas en un lugar específico. Hemos venido luchando porque municipalidad haga la Plaza Navidad para que todos estén ubicados en un solo lugar y tengan todas las prevenciones del caso. Es algo que realmente no se han preocupado de hacerlo. Desde Suchitepeques, Marvin Tunches, Noticiero Guatevisión. Con el propósito de reducir incendios y accidentes por la manipulación de pólvora, se implementa el Plan Belén 2021 en el departamento de Retalhuleu y medidas sanitarias en comercios de pirotecnia. Con el objetivo de prevenir siniestros y reducir accidentes por el manejo de la pólvora durante las celebraciones de fin de año, la mesa técnica conformada por la DIACO, Conred, bomberos voluntarios y demás entidades, presentaron el Plan Belén 2021 en la 11ª Compañía de Bomberos Voluntarios de Retalhuleu. Van a estar realizando pegados de afiche que corresponde a DIACO sobre la prevención de los juegos pirotécnicos. También se van a estar realizando monitoreo los días 15, 16 y 17 de diciembre. Como parte del Plan Belén, al menos 200 vendedores de 7 sectores de la cabecera departamental serán capacitados por bomberos voluntarios. Además, deberán dar un donativo de 50 quetzales y se les otorgará un comprobante que deben presentar ante la DIACO al momento de ser supervisados. El uso de extintores, el manejo de la arena adecuadamente que van a tener almacenada, el por qué van a tener una cubeta con agua, el jabón, por qué no usar el alcohol,
Todo esto es lo que se va a implementar en las charlas. La DIACO realizará monitoreos en puntos estratégicos de la cabecera departamental y en el municipio de San Felipe para verificar las condiciones de las ventas, el precio de los productos y si los vendedores ya fueron capacitados. Somos más de 200 vendedores aquí en los 7 sectores de Retauleu. Tenía necesidad de invertir un poco de dinero y sacar para los tamales y la verdad que sí, las comunidades respondieron. Las autoridades resaltaron que con estas acciones se han minimizado incidentes en los últimos años y recomiendan a los vendedores mantenerse en alerta y contar con un extintor en caso de emergencia. Para Noticiero Guatevisión, Victoria Ruiz. Y en noticias internacionales, según nuevas disposiciones de la administración de Joe Biden, al ser indocumentado no puede ser la única causa para una deportación en Estados Unidos. ¿Por qué la decisión favorece a las comunidades que trabajan en el campo? En la siguiente nota, los detalles. Los oficiales policiales de la Agencia Federal de Inmigración ICE deben adoptar cambios en sus directrices de arrestos y deportaciones, de acuerdo con las nuevas guías del Departamento de Seguridad Nacional. Así, la falta de un estatus legal de permanencia no podrá ser la única causa para deportar a una persona. Están priorizando a aquellas personas que consideran que constituyen un peligro a la seguridad pública, a la seguridad nacional. Se van a enfocar en personas con antecedentes penales serios. Según el abogado experto en inmigración Ángel Leal, las nuevas normas proveen cierto nivel de estabilidad para quienes aún no tienen un estatus migratorio legal, pero que no representan un peligro a la nación. Dándoles la oportunidad de no ser procesados formalmente por inmigración, tal vez califiquen para algún tipo de recurso o alivio migratorio a través del Congreso. Sabemos que a través del paquete de la infraestructura existen protecciones temporales, existe una posibilidad de un parol. Pese al alivio de las comunidades de inmigrantes para la Coalición de Inmigrantes de Florida, adjunta a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, estas medidas son insuficientes. Ineludiblemente vamos a tener que seguir peleando y abogando por una permanencia, que es lo que necesitan ya nuestras comunidades y es lo que en realidad quiere la mayoría de los estadounidenses. Para el abogado Ángel Leal, estas normas pueden ser debatidas en corte por estados conservadores. Hasta el momento, Montana, Ohio y Arizona apelaron este anuncio. José Pernalete, Voz de América, Miami. Un estudiante de 15 años mató este martes a 3 compañeros de su instituto en un tiroteo ocurrido en un centro escolar de la localidad de Oxford, en el estado de Michigan, Estados Unidos. Además, otras 6 resultaron heridas, entre ellas una maestra de la escuela, que fueron trasladadas a un hospital. La policía informó que recibieron más de 100 llamadas de emergencia al 911 y que el tirador soltó entre 15 y 20 disparos durante 5 minutos con una pistola semiautomática. En pocos minutos los agentes lograron reducir y detener al atacante. El tirador no resultó herido y se rindió sin problemas. Por el momento no se ha dado ninguna razón por la que cometió el crimen. Y Estados Unidos ya no considera a las FARC como organización terrorista. La exguerrilla colombiana fue retirada de la lista de grupos terroristas extranjeros del Departamento de Estado. El gobierno estadounidense reconoció que tras el acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano, las FARC fueron disueltas y desarmadas oficialmente. Es decir, ya no existen como organización unificada dedicada al terrorismo o con la capacidad o intención de hacerlo, según un comunicado. El gesto fue aplaudido desde Colombia por el excomandante de la antigua guerrilla Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien firmó la paz con el entonces presidente Juan Manuel Santos hace 5 años. Y Emma Coronel fue sentenciada a 3 años de cárcel por su participación en el poderoso cártel de Sinaloa, que lideraba su esposo Joaquín El Chapo Guzmán. Un juez de la Corte Federal de Washington impuso a la exreina de belleza una sentencia menor a los 4 años que solicitaba la fiscalía, reconociendo que la acusada era una adolescente cuando se casó con Guzmán y que además admitió su culpabilidad luego de su arresto en febrero de este año. Además de los 36 meses de detención, Coronel deberá cumplir 4 años de libertad supervisada, así como el pago de $1,5 millones. Los 9 meses que lleva en prisión cerca de la capital estadounidense se descontarán de su pena. Sí, claro.
Y autoridades sanitarias brasileñas confirmaron 2 casos de la variante Omicron del COVID-19, los primeros de América Latina. El regulador de salud de Brasil, Anvisa, aseguró que un análisis de laboratorio había encontrado que un viajero que llegaba a Sao Paulo desde Sudáfrica y su esposa aparentemente habían contraído la variante. La agencia también informó al Ministerio de Salud y las Secretarías del Estado y Municipalidad de Sao Paulo sobre los casos identificados para la adopción de las medidas de salud pública pertinentes. Alrededor del 13% ha recibido el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 en Quiché. Al regresar de la pausa revisamos las cifras. De regreso, la vacunación contra el COVID-19 avanza lentamente en Quiché. A pesar de que sí hay dosis, los vecinos de varios municipios se resisten a vacunarse, mientras en otros como Chichicastenango los habitantes están cambiando de actitud ante la vacuna. 252,000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 se han administrado en Quiché. De estas, solo 128,310 cuentan con esquema completo, constituyendo un 13% de casi 1 millón de habitantes del departamento. Entre los municipios que van a la cabeza en la vacunación está Chichicastenango, quien presentaba una oposición a vacunarse. Sus vecinos empiezan a cambiar de actitud, llegando al 44% en primera dosis. En primera dosis hemos vacunado 21,116 personas, que nos dan un 44% de toda la población del distrito de salud. Con segunda dosis tenemos 11,175 personas vacunadas, que es en un 23%. Adolescentes, que es de 12 a 17 años, y con segunda dosis ya tenemos 1,171, que nos dan un 10% de los adolescentes. Municipios grandes como Joyabaj mantienen una vacunación baja en sus habitantes y es donde se presentan varios casos de COVID-19. Además, San Bartolomé Jocotenango ocupa el último lugar en la vacunación en Quiché. Este es uno de los municipios con más pobreza en el departamento. Esto hace que en municipios como Joyabaj tengan aún algunos casos, que por ejemplo San Bartolomé Jocotenango es uno de los municipios que menos gente está acudiendo a vacunarse, ¿verdad? Entonces esta es la situación que estamos manejando actualmente. 26,000 menores de 12 a 17 años de edad se han vacunado de una población de más de 500,000 adolescentes registrados. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Hablemos ahora de salud y las preguntas sobre los refuerzos de la vacuna contra el COVID-19 han sido temas de discusión en las últimas semanas. Sin embargo, la práctica de darle a nuestro sistema inmunológico actualizaciones periódicas no es nada nuevo. Pero, ¿qué es exactamente una vacuna de refuerzo y cómo funciona? Se lo contamos en la siguiente nota. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Una inyección de refuerzo está destinada a aumentar los niveles de respuesta inmunitaria. Esta básicamente engaña al sistema inmunológico haciéndole pensar que está viendo de nuevo un patógeno. Para el virus SARS-CoV-2, por ejemplo, los anticuerpos madurados por afinidad pueden ser más eficaces para reconocer variantes con mutaciones múltiples, aseguran expertos. Después de haber recibido el esquema completo de vacunas contra el COVID-19, la tercera aplicación de una vacuna puede ocurrir por motivos distintos. Sin embargo, la siguiente incógnita también ha tomado relevancia. ¿Es lo mismo una vacuna de refuerzo que la tercera dosis o también llamada dosis adicional? La respuesta es no. Cada una de estas vacunas se da en tiempos distintos a la segunda dosis y no se da en cualquier paciente. La tercera dosis o dosis adicional, que forma parte del esquema primario de vacunación, se recomienda que se aplique a las 8 semanas, es decir, a los meses de la segunda dosis, pero no para todos. Es para casos específicos indicados por un médico.
La dosis extra sirve para elevar la respuesta inmunológica en las personas con inmunodeficiencia o con cambios inmunológicos naturalmente asociados con el envejecimiento. También sirve para disminuir el impacto de la mortalidad por COVID-19 en los mayores de 50 y ante el avance de la variante Delta en la transmisión comunitaria. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Y en el Centro de Salud de Escuintla, los casos de enfermedades respiratorias en niños se ha incrementado. Esto debido a la temporada de frío, lo que ha causado la demanda de servicio en este centro asistencial. En este centro de salud son atendidos más de 150 niños a la semana y aunque los requerimientos en servicios de salud son diversos, los que ahora más se destacan en un 70% son las atenciones por enfermedades respiratorias. A diciembre, normalmente siempre, todos los años, hay un incremento de las infecciones respiratorias agudas, sobre todo en niños. Semanalmente vemos aproximadamente un total de 150 niños que vienen por diferentes enfermedades, no solamente por infecciones respiratorias agudas. Tenemos enfermedades diarreicas agudas, infecciones en la piel. Ante esta situación, personal médico de este centro asistencial aconsejan a los padres de familia que lleven a sus hijos a vacunarlos contra la influenza, de preferencia en el mes de septiembre antes que se dé el cambio de la temperatura. Sin embargo, también recomiendan abrigar bien a los menores durante la noche y madrugada. Por eso es bien importante que podamos vacunar sobre la influenza antes de estas fechas, ¿verdad? Para poder de alguna manera disminuir los resfriados comunes en los pequeños. Coloca a los niños a partir de un año de edad, ya se puede empezar a colocar la vacuna de la influenza. Se recomienda que sea siempre en septiembre, ¿verdad? O antes de septiembre para poder de alguna manera disminuir un poquito las infecciones respiratorias en esta época del año. Para Guatevisión, Carlos Paredes. A partir de mañana 1 de diciembre cobra vigencia el subsidio al gas propano. ¿Cuánto tiempo durará y cómo se implementará? Al regresar le contamos. De conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS, Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Comenzamos con el reporte que recibimos de un usuario del transporte público que cubre la ruta de la capital a Baja Verapaz. El reporte da cuenta que los buses de los transportes unidos baja verapacenses que trasladan personas de Ciudad de Guatemala a Baja Verapaz van sobrecargados de pasajeros. Cobran 65 quetzales cuando el precio normal era de 40 quetzales. La denuncia también asegura que las señales de bioseguridad están tapadas con calcomanías, situación que evidencia que a los transportistas no les importa la salud de las personas. Ahora nos trasladamos a la capital. Recibimos un reporte sobre la situación del servicio de transporte urbano, donde se registra sobrecarga de pasajeros. Nuestro televidente nos escribió que los buses articulados que cubren la ruta hacia la Universidad de San Carlos en zona 12 no se cumplen las disposiciones respecto al aforo de usuarios. Y damos paso al reporte que recibimos de Chimaltenango. A continuación leemos el mensaje que recibimos. Quiero reportar que los transportes Patsunera todos los días van llenos, así como lo ven en video. Y para colmo, ni el gobierno ni los transportistas piensan bajar el precio del pasaje. Somos gente de trabajo, pero no ganamos mucho y por eso nos afecta. Choferes y ayudantes felices porque todos los días les queda hasta 1,000 quetzales de ganancia. A este gobierno no le importa el bienestar de la clase trabajadora. Consta en el reporte que recibimos. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS, Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado.
Este 1 de diciembre entrará en vigencia el subsidio que se otorgará al precio del gas propano, el cual en el último mes presentó incrementos. Según el Ministerio de Finanzas, los desembolsos para el mismo se harán conforme lo solicite el Ministerio de Energía y Minas. A partir de este 1 de diciembre se tiene previsto que comience a aplicar la subvención al precio del gas propano debido a los incrementos que presentó en las últimas semanas. Con la medida se prevé una reducción en el precio del gas. Según el Ministerio de Finanzas, son 150 millones de quetzales en total los que se otorgarán como parte de la subvención a las empresas durante 3 meses y para diciembre corresponderán los primeros 50 millones. Los desembolsos serán en función de lo que solicite el Ministerio de Energía y Minas, que es el ejecutor. Entonces, si ustedes vieron, son 150 millones para 3 meses. Para el mes de diciembre, pues el Ministerio de Energía y Minas debería requerir los primeros 50, ¿verdad? Y ya Finanzas pues va a readecuar y trasladar los recursos para que se paguen cuando ellos ya tengan la documentación o las planillas con las cuales le van a respaldar el pago. Pero ¿de dónde se obtuvieron los fondos para la subvención del gas? Esto responde Finanzas. Bueno, mira, dice de lo que no han ejecutado las instituciones, básicamente de lo que son servicios, ¿verdad? Que pues ya el ministro ha explicado, nunca se ejecuta el presupuesto en un 100%, entonces de esos espacios es que se está tomando y también el financiamiento. Con el subsidio habrá una reducción en el precio del gas de la siguiente forma: de 8 quetzales para el cilindro de 10 libras, de 16 quetzales para el de 20 libras, de 20 quetzales para el de 25 libras y de 28 quetzales para el de 35 libras. Informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. En las últimas semanas se ha registrado un incremento en los precios de los fertilizantes, lo cual, según las autoridades del MAGA, se debe a factores globales como al alza en el precio del petróleo, la crisis del gas en Europa y el aumento en el costo de los fletes marítimos. Según las autoridades, están en la elaboración de estrategias para abordar esta situación. Sin embargo, aseguraron que el plan de estipendios o aportes a la franja transversal del norte y otros departamentos aledaños permita que los agricultores de cultivos básicos no se vean afectados con este incremento. Solo en infra y subsistencia hay unos 150,000 agricultores en el país, según la estadística. Y personas de la tercera edad que viven en el asilo San José de Villanueva necesitan el aporte de alimentos como también de ropa o frazadas para esta temporada de frío. Debido a la crisis por la pandemia en el país, los recursos han sido escasos en el lugar y por lo tanto el personal pide el apoyo a la población guatemalteca para poder darles lo necesario a los adultos mayores que residen en ese asilo. Quedan ligados a proceso 16 personas por caso de corrupción en el INSIBUME. Los detalles al regresar de la pausa. De regreso, gracias por continuar con nosotros. Una menor de 17 años que habría sido agredida por agentes de la Policía Nacional Civil el 21 de noviembre de 2020 se presentó al juzgado sexto penal y se adhirió al proceso como agraviada. Sus abogados pudieron posponer la audiencia de primera declaración en que 5 policías son sindicados, 3 por abuso de autoridad y 2 por simulación de delito. Los 3 agentes señalados por abuso de autoridad habrían agredido a la menor junto a una amiga mayor de edad cuando manifestaban en la Séptima Avenida y Octava Calle, zona 1 de la ciudad de Guatemala. Hasta el momento, la Comisión del Ministerio Público que investiga las acciones policiales no ha identificado a los agentes que lanzaron bombas lacrimógenas y que dañaron la visión de 2 manifestantes. Exdirector del INSIBUME, Jason Samayoa Velázquez, ha quedado en prisión preventiva y ligado a proceso penal junto a 15 personas más por corrupción en la institución. Se habrían adjudicado de manera irregular 21 millones de quetzales. Enriquecimiento ilícito, fraude y asociación ilícita son los delitos por los que el exdirector del INSIBUME, Jason Samayoa Velázquez, fue ligado a proceso penal en el caso denominado Clima, Corrupción y Poder. Esta es una tesis de corrupción que habría ocurrido en esta institución encargada de analizar los fenómenos climáticos. Según la investigación de la Fiscalía contra la Corrupción, al menos 18 personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno, integraron una red que habría malversado por lo menos 21 millones de quetzales del INSIBUME mediante 9 adjudicaciones de compras de
de emergencia por la pandemia del coronavirus. El Ministerio Público explicó que todo se derivó de una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 sobre que posiblemente el diputado Jorge García Silva facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido político y para beneficios de la adjudicación, contratando a una entidad por 21 millones de quetzales. En audiencia de primera declaración, la jueza quinto penal Judith Secaida ligó a proceso penal a 16 personas y otorgó arresto domiciliario solo a 12 sindicados. La jueza decidió que 4 señalados no podían quedar con libertad condicional debido al riesgo de obstaculizar la investigación y el peligro de fuga. Los que quedaron en prisión preventiva son el exdirector del INSIBUME, Samayoa Velázquez, la ex subdirectora Astrid Amanda Montes, Elmer Ramírez Hernández y Leslie Johanna España. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Invierno tras invierno, el deterioro de la ruta interamericana es mayor y los trabajos de recuperación no llegan. El tramo desde el kilómetro 245 a la frontera La Mesilla en Las Democracia es intransitable. La gremial de transporte pesado advierte que tomarán medidas de hecho si el gobierno no realiza los trabajos. Los baches ya ocupan los 2 carriles, hay tramos donde el asfalto desapareció, los agujeros provocan accidentes viales o que se instalen puestos de asalto, pues todo conductor debe detener por completo la marcha. El estado de la carretera es pésimo y aunque hay ofrecimientos de mejorar la ruta desde el kilómetro 240 en Malacatancito hasta el 384 en La Mesilla La Democracia, no se ven las acciones. Red vial de Huehuetenango en sí, todo está totalmente abandonada, el área norte, ya no digamos el área fronteriza, y del 240 para acá a Las Vegas, totalmente deteriorado, abandonado, y nos ofreció que iban a arreglar el problema jurídico que tenían con la empresa, pero por lo visto no se ha hecho nada. Lo que preocupa, aparte del deterioro de las unidades del transporte, es que no hay autoridades que puedan concretar el proyecto de revitalización de la ruta, la cual es la carta de presentación del país para quienes ingresan procedentes de México. Nosotros estamos informando y hemos hecho un recorrido y estamos pasando constantemente del 240 hasta la frontera, que si ustedes se dan cuenta y han habido manifestaciones que de aquí de Huehuetenango para la frontera está totalmente deteriorado, abandonado y ni siquiera un bacheo consciente han hecho. Noticiero Guatevisión consultó con el gobernador departamental Jorge Juan de León, quien aseguró que en el presupuesto del otro año ya se incluyeron fondos para realizar un recapeo profundo de la ruta, un compromiso que asumió el presidente Alejandro Yamatei con los alcaldes. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Comenzamos con el contenido que se ha vuelto viral en las redes sociales. Estos usuarios de TikTok tuvieron un accidente que seguro les saldrá muy caro. Luego de planificar un día en el lago, todo se vino abajo literalmente. El barco que transportaban sufrió un aparatoso accidente que estropeó los planes familiares. Este usuario de YouTube nos comparte una pequeña recopilación de su compañero peludo. El pequeño tiene una gran afición por llevarse lo primero que encuentre. Por último, este pobre niño no esperaba para nada lo que le pasó. Luego de salir a dar una vuelta en su monopatín, fue atacado por una gaviota. La razón no es clara, pero el animal parecía tener algo personal contra el niño. Y vamos a retomar el tema de vacunación porque Fundesa realizó un foro sobre la importancia de la vacunación infantil en Guatemala, donde se evidenció que esta ha estado relegada y ha sufrido atrasos, algo que pone en riesgo al país, que podría poner a reportar casos de sarampión, rubiola o incluso polio. Más de 100,000 niños están desprotegidos.
En los últimos 2 años, el Ministerio de Salud se ha enfocado primordialmente en la vacunación y detección del coronavirus. Sin embargo, ha descuidado la vacunación de niños menores de 5 años, principalmente el sarampión, paperas y rubiola, según Fundesa. Enfermedades como el sarampión, que poco a poco se han erradicado en Guatemala, podrían surgir nuevamente y generar una epidemia en nuestro país si no se atiende debidamente la vacunación infantil. Hablando con personas del Ministerio de Salud, hemos visto cómo se ha ido aumentando ese nivel, se estima llegar a un 70% de cobertura a finales de año. Todavía hay un plazo que se puede aprovechar. Salud estima que hay 100,000 niños que no han tenido acceso a las vacunas. Este año el retroceso ha sido el peor de los últimos 3. En 2019 se alcanzó un 88% de la niñez vacunada. En 2020 esta bajó a un 75% y en 2021 cayó a un 42%, algo que aseguran se debe a que el personal ha estado enfocado en la vacunación COVID-19. Estas personas o estos trabajadores de salud salen a buscar a las personas por lo regular cuando no llegan a nuestro servicio de salud, pero por todo el acúmulo de trabajo que ha tenido la pandemia y la absorción de todo este personal, pues no hemos podido tener la capacidad de poder salir a hacer búsqueda casa a casa. Y aunque Salud estima que un mes logrará alcanzar el 75% de vacunación infantil que tiene rezagada desde hace 2 años, especialistas aseguran que aunque se enfocara solo en ello, un país como Guatemala tardaría 12 meses. El tiempo de recuperación de las coberturas va a depender de la disponibilidad de recursos que tenga el Ministerio, de la disponibilidad de recursos humanos, recursos financieros, recursos humanos y de la capacidad que tenga de administración. Sería ideal que en el término de 1 año se recuperaran las coberturas y eso es lo que los países le están apostando. Fundesa considera que no se puede sacrificar la vacunación infantil, ya que según OPS, Guatemala ahora está junto a Haití y Venezuela en alto riesgo de tener una importación o aparición de polio, además de sarampión, que es altamente mortal y contagiosa, pues un 15% de los niños están en riesgo de morir. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Ahora daremos paso a nuestro segmento de cultura porque el Comité de Italianos Residentes en el Extranjero presentó este día el libro Tierra Amiga, una publicación que recorre la historia de la comunidad italiana en nuestro país. La tarde de este martes 30 de noviembre se presentó en el Club Italiano el libro Terra Amica. Se trata de una publicación que hace un recorrido por la historia de la comunidad italiana en Guatemala y además explora los aportes que ha hecho de manera continua tanto en la cultura como en el comercio de nuestro país. Conozcamos un poco más de qué se trata esta iniciativa. Es un homenaje, obviamente, para todos los italianos y sus descendientes que han ya nacido en este país para que conozcan la historia de sus familias y un poquito la historia de su país, pero por supuesto también es una lectura que creo que puede resultar interesante para los guatemaltecos, a quienes realmente está dedicado el libro, ¿verdad? Porque se intitula Terra Amica, como queriendo valorar la acogida que este país ha dado a la comunidad italiana durante más de 150 años. De acuerdo con Cataneo, uno de los coautores de este libro, la realización de esta publicación tomó cerca de 3 años y para ello se llevó a cabo una ardua labor de documentación con personas que forman parte de la comunidad ítalo-guatemalteca. El diccionario de Dante Liano, que hizo una investigación a nivel centroamericano hace unos 20 años, y los testimonios que las familias han seguido enviando al Comites, que es esta oficina que se encarga justamente de la presencia de la comunidad italiana acá en Guatemala. Esta publicación, que es una iniciativa del Comité de los Italianos Residentes en el Extranjero, con el apoyo de la Embajada Italiana, está disponible para quien quiera adquirirlo aquí en el Club Italiano a un precio de 100 quetzales. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez.
Gracias, Pablo. Nos vamos a despedir de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión de este día. Soy Pamela Valdés. Los dejamos con estas impresionantes imágenes. Un buceador apasionado por la fotografía y la vida marina captó en video el encuentro con tiburones en las costas de Miami, Florida, en Estados Unidos. En el video muestra lo cerca que nada con los depredadores en su hábitat natural. Que tenga la mejor de las noches.